Muy buenos días, mi gente querida. Ya que se acerca el Día del Padre, vamos a hablar de padres, pero no vamos a hablar de los buenos papás, de los papás que se levantan a las 3 de la mañana para cambiar pañales, o los que te llevan al estadio para ver a tu equipo favorito. No, pues, hoy día vamos a hablar de otros padres, unos que pasaron a la historia por tomar decisiones bastante cuestionables con respecto a sus hijos. Así que, señoras y señores, les presento el top 5 de los peores padres de la historia. Spoiler, ninguno de estos personajes fue a la presentación de fin de año de sus hijos. Número 5, tenemos a Enrique VIII de Inglaterra. Sí, el que se casó 6 veces, el de la separación de la Iglesia Católica de Inglaterra. Pero, ¿fue un padre ejemplar? No exactamente. Este Latin lover, en realidad no Latin, pero bueno, me entienden, alguien con mucho éxito entre las mujeres, en verdad no tenía muchos dedos para el piano con esto de la paternidad. A su hija mayor, María, la mandó a vivir casi como prisionera durante años, solo porque su madre era Catalina de Aragón, la primera señora de Enrique, a la cual prácticamente desechó por no darle un heredero hombre. A su segunda hija, Isabel, que era hija de Ana Bolena y la que llegó a ser la gran reina Isabel I de Inglaterra, la ignoró durante su infancia y en realidad solo la reconoció como hija legítima cuando no le quedó otra alternativa. Y a su único hijo, hombre, Eduardo VI, en verdad lo sobreprotegió durante toda su infancia. Después se convirtió en rey muy joven y finalmente murió a los 15 años, enfermo y manipulado por sus consejeros. O sea, en resumen, fundó una iglesia para poder divorciarse. Enrique VIII ejecutó a 2 esposas y convirtió la infancia de sus hijos en un verdadero drama de Shakespeare, aunque es anacrónico porque Shakespeare es posterior. Pero bueno, en definitiva, un desastre como papá. Número 4, Pedro el Grande. Se nos suma un ruso a esta lista. Pedro el Grande, bueno, fue grande por muchas razones, no necesariamente porque era alto, sino porque modernizó Rusia, fundó la impresionante ciudad de San Petersburgo, derrotó a los suecos y transformó completamente un imperio. Que todo eso, genial, buenísimo, pero con su hijo, el zarevich Alexei, fue otro cuento. Alexei era todo lo contrario a su padre, era un tipo tranquilo, religioso, más bien tímido, bastante piola. Pero Pedro quería, por supuesto, un heredero guerrero, fuerte, a su imagen y semejanza, que estuviera a la altura de gobernar el gran imperio ruso. Pero lo que tenía al frente era un joven que prefería rezar y leer. La relación entre ambos, por supuesto, que no era muy buena, con los años se fue enfriando, fue de mal en peor, e incluso Alexei intentó huir de Rusia para alejarse lo más posible de su padre. Hasta que Pedro lo acusó de conspiración y lo mandó a arrestar. El resultado fue que Alexei murió en prisión, probablemente torturado y por orden de su propio padre. Así que no sé si le llegaría un buen regalo del Día del Papá a este Pedro el Grande. Número 3, tenemos a otro grande, esta vez Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey muy complejo y contradictorio. Por un lado fue un gran administrador y constructor, pero por el otro fue un gobernante paranoico, violento y cruel. Reinó sobre Judea como vasallo de Roma y su figura ha sido admirada, temida e incluso odiada. Él realizó grandes avances en su reinado, como la reconstrucción del Templo de Jerusalén, la construcción de grandes fortalezas y ciudades y el desarrollo de las artes. Por eso también se lo ha llamado Herodes el Grande. Pero también fue un hombre, como dije antes, profundamente paranoico y temía constantemente ser víctima de un complot. Mal que mal, ni los romanos lo querían mucho y los judíos mucho menos. Este caballero se casó muchísimas veces, pero su faceta de amante quedó eclipsada por su pésimo rol de padre. Como era tan perseguido, Herodes creía que todos querían confabular en su contra y quizás era verdad. Lo cierto es que para evitar ser derrocado, Herodes mandó a matar a 3 de sus hijos en 3 ocasiones distintas y de pasada también mandó a matar a una de sus esposas. Así que no, Herodes el Grande no fue grande por su excelencia en su rol de padre. Número 2, se nos suma un chileno,
Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y bla, 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 etcétera. Pablo Neruda. Don Neftalí Reyes tuvo solo una hija, Malva Marina Reyes, fruto de su matrimonio con la holandesa María Antonieta Hagenaar. Malva Marina nació con hidrocefalia y Neruda, en vez de aceptarla y darle todos los cuidados que pudiera necesitar, la rechazó. Incluso llegó a describirla como una especie de punto y coma, o sea, como algo sin terminar, inconcluso, que no es ni una cosa ni la otra. Bueno, simplemente terrible. Por otro lado, nunca la mencionó en sus poemas ni en sus memorias, como si Malva Marina nunca hubiera existido. Neruda abandonó a la niña y a su esposa y prácticamente no tuvieron relación. Después de que ella cumpliera 2 años, Neruda nunca más volvería a ver a su hija. María Antonieta estaba en una situación económica bastante precaria sin recibir ayuda del poeta. Y así Malva terminó en una casa de acogida en los Países Bajos porque su madre no la podía mantener y murió a los 8 años. Neruda recibió la noticia de su muerte cuando él estaba de cónsul en México junto a su nueva esposa, Delia del Carril, pero ni siquiera acusó recibo del mensaje y tampoco asistió al funeral de su única hija. Y número 1, sin lugar a dudas, tenemos a Iván el Terrible. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Bueno, quizás haya algo en esto de los zares rusos, porque tenemos a 2 en esta lista. Iván IV de Rusia fue el primer zar oficial del Imperio Ruso y durante su reinado estableció un estado centralizado, pero también una especie de régimen del terror. Y su peor momento como padre llegó en 1581, en medio de una discusión con su hijo mayor, el zarevich Iván. Todo se fue de las manos, todo se salió del control. El joven estaba defendiendo a su esposa embarazada, que había sido golpeada por Iván el Terrible. O sea, también era el suegro del año. Bueno, el hecho es que en medio de esta pelea entre padre e hijo, el padre le dio un golpe en la cabeza con su bastón a su hijo, quien murió a los pocos días. Se dice que Iván se arrepintió de este hecho profundamente, lloró y prácticamente se volvió loco de dolor, pero el daño ya estaba hecho. Mató al único hijo heredero capaz de gobernar y después de eso Rusia entró en una época turbulenta y de inestabilidad política. Así que sí, mal padre y responsable del caos nacional. Y así terminamos nuestro recorrido por los peores padres de la historia. ¿Le gritaron a sus hijos? Sí. ¿Los ignoraron? También. ¿Los mataron, traicionaron o arrastraron a un imperio al caos? Sí. Y si te gustó este video, ponle like y suscríbete para seguir aprendiendo de historia y cultura. Nos vemos.